Por culpa de Miss Bridgerton. Saga Rockesby 1 por Julia Quinn. Capítulo 24. Cuando George bajó a desayunar a la mañana siguiente, no se sorprendió al saber que Billy aún dormía. No había tenido, pensó con cierta satisfacción, una noche apacible. Habían hecho el amor 3 veces y él no había podido dejar de preguntarse si su simiente estaría proliferando dentro de ella. Era extraño, pero nunca había dedicado tiempo a pensar en tener hijos. Por supuesto, sabía que debía pensarlo en algún momento, ya que algún día heredaría Manston y Craig, y tenía la obligación sagrada de proveer al condado con un heredero que tomase su testigo. Aun así, nunca había imaginado a sus hijos, nunca había soñado con tener un niño en sus brazos, verlo aprender a leer y a escribir, o enseñarle a montar y cazar, o enseñarle a su hija a montar y cazar. Con una madre como Billy, sus hijas, sin duda, insistirían en desarrollar las mismas habilidades que sus hermanos, y, aunque hubiese pasado toda su niñez enfadado ante la insistencia de Billy de estar a la par de los varones, tratándose de sus hijas, si ellas deseaban cazar, pescar y disparar una pistola como un tirador, darían en el blanco todas las veces, aunque su límite sería saltar cercos a los 6 años de edad. Sin duda, incluso Billy aceptaría que había sido algo absurdo. Billy sería la mejor de las madres, pensó mientras caminaba por el pasillo hacia el pequeño comedor. Sus hijos no tendrían que desfilar una vez por día para que Billy los examinara. Ella los amaría como la amaba su propia madre y se reiría, bromearía, enseñaría y regañaría y serían felices. Todos serían felices. George sonrió. Él ya era feliz, y esa situación solo iba a mejorar. Su madre ya estaba sentada a la mesa del desayuno cuando entró en el comedor. Leía un periódico recién planchado mientras untaba una tostada con mantequilla. «Buenos días, George». Se inclinó y besó la mejilla que su madre le ofrecía. «Madre». Ella lo observó sobre el borde de su taza de té con una de sus elegantes cejas en un arco perfecto. «Pareces estar de muy buen humor esta mañana». George lanzó una mirada de interrogación. «¿Sonreías cuando entraste al comedor?», explicó Lady Manston. «Ah». Se encogió de hombros, tratando de apaciguar la alegría que casi lo había obligado a bajar la escalera a saltos. «Me temo que no puedo explicarlo». Era verdad. Sin duda no podía explicárselo a su madre. Ella lo observó durante un momento. «Supongo que no tendrá que ver con tu intempestiva salida del baile anoche». George hizo una breve pausa mientras se servía una cucharada de huevos escalfados en un plato. Había olvidado que su madre, seguramente, le pediría una explicación por haber desaparecido. Lo único que le había rogado era que estuviera presente en el baile Winter. «Lo único que te pedí fue que estuvieras presente en el baile de Winter», dijo, y su voz se volvió más áspera con cada palabra. «Perdona, madre». Estaba de muy buen humor como para estropearlo con objeciones de poca monta. «No volverá a ocurrir». «No es mi perdón el que debes buscar». «Sin embargo, me gustaría recibirlo». «Bien», respondió Lady Manston, momentáneamente confundida ante su inesperado arrepentimiento. «Eso depende de Billy. Insisto en que te disculpes con ella». «Ya está hecho», respondió George sin pensar. Ella levantó la mirada abruptamente. «¿Cuándo lo hiciste?» «Maldición». George respiró profundamente y continuó llenando su plato. «Estuve con ella anoche». «¿Anoche?» George se encogió de hombros, fingiendo desinterés. «Estaba despierta cuando llegué». «Y dime, ¿a qué hora llegaste?» «No estoy del todo seguro», respondió George mientras restaba algunas horas. «¿A medianoche?» «Nosotras llegamos más tarde de la 1 de la madrugada». «Entonces fue después», afirmó con serenidad. Era sorprendente cómo estar de buen humor podía influir positivamente en su paciencia. «No presté atención a la hora». «¿Y por qué estaba despierta Billy?»
George puso 4 rebanadas de tocino en su plato y tomó asiento. No lo sé. Lady Manston frunció la boca y se puso seria. Esto no me gusta nada, George. Ella debe preocuparse un poco más por su reputación. Estoy seguro de que no habrá problema, madre. Al menos tú deberías preocuparte. Era momento de ir con cuidado. ¿Qué quieres decir? Deberías haberte marchado a tu cuarto inmediatamente. Pensé que era mi deber usar ese tiempo para disculparme. Su madre no pudo pensar en una respuesta rápida a ese comentario. Aún así, George esbozó una sonrisa desabrida y se dispuso a cortar el tocino. Momentos después, oyó pasos que se acercaban, pero sonaban demasiado fuertes como para ser de Billy. Efectivamente, la figura que apareció en el marco de la puerta un momento después era la del mayordomo. ¿Ha llegado Lord Arbuthnot a verle, Lord Kennard? ¿A estas horas de la mañana? Inquirió Lady Manston sorprendida. George dejó su servilleta apretando los dientes. Había previsto que tendría que hablar con Arbuthnot acerca de los eventos de la noche anterior, pero ¿tan pronto? George conocía lo suficiente sobre las actividades de Lord Arbuthnot como para saber que estaban plagadas de secretos y peligros. Era inadmisible que llevara sus actividades a Manston House, y George no tendría reparos en decírselo. Es un amigo de mi padre, dijo George mientras se ponía de pie. Veré qué necesita. ¿Quieres que te acompañe? No, estoy seguro de que no será necesario. George se dirigió al salón. Con cada paso que daba, su humor se volvía más nefasto. La visita de Arbuthnot de esta mañana solo podía significar 2 cosas: que algo había salido mal después de que George se retirara del cisne y que estaba en peligro, o peor, que era responsable. Lo más seguro, pensó George con gravedad, era que Arbuthnot quisiera pedirle algo, seguramente que entregara otro mensaje. Kennard, exclamó Arbuthnot con tono jovial. Excelente trabajo el de anoche. ¿Por qué ha venido? Preguntó George. Arbuthnot pestañeó ante el recibimiento tan brusco. Necesito hablar con usted. ¿No es ese el motivo por el que generalmente un caballero visita a otro? Esta es mi casa, dijo George entre dientes. ¿Significa que no soy bienvenido? No, si lo que desea es hablar sobre lo sucedido anoche. No es el momento ni el lugar. Ah, pues no, en realidad, no hay nada de qué hablar. Todo ha salido a la perfección. No era la forma en la que George habría descrito lo sucedido. Se cruzó de brazos y miró a Arbuthnot fijamente, esperando que explicara sus intenciones. El general se aclaró la garganta. He venido a agradecérselo y a pedirle su ayuda en otro asunto. No, dijo George. No necesitaba oír nada más. Arbuthnot se rió entre dientes. Ni siquiera... No, repitió George con una furia cortante como el cristal. ¿Tiene idea de lo que acabé haciendo anoche? Así es. ¿Usted cómo? Fue una respuesta inesperada. ¿Cuándo diablos se había enterado Arbuthnot sobre la farsa del cisne sin cuello? Era una prueba, muchacho. Arbuthnot le dio una palmada en el hombro. Y ha salido airoso. Una prueba, repitió George, y si Arbuthnot lo hubiera conocido mejor, se habría dado cuenta de que la absoluta falta de entonación en la voz de George no anunciaba nada bueno. Pero Arbuthnot no lo conocía bien, así que se rió con humor y dijo: no se creerá que confiaríamos información sensible a cualquier persona. Creía que confiaba en mí, protestó George. No, dijo Arbuthnot con tono raro y solemne. Ni siquiera en usted. Además, agregó, volviendo a animarse, potaje de avena debería darnos un poco de crédito. Somos más ingeniosos. George apretó los labios mientras pensaba qué hacer a continuación. Sacar de la oreja a Arbuthnot era tentador, pero también lo era un buen puñetazo en la mandíbula. Lo pasado, pasado está, dijo Arbuthnot. Ahora necesitamos que entregue un paquete. Creo que es hora de que se marche, anunció George. Arbuthnot se echó hacia atrás sorprendido. Es algo fundamental. También lo era el potaje de avena, le recordó George. Sí, admitió el general con tono condescendiente. Tiene derecho a sentirse insultado,
pero ahora que sabemos que podemos confiar en usted, necesitamos su ayuda. George se cruzó de brazos. Hágalo por su hermano, Kennard. No se atreva a mezclarlo en esto, murmuró George entre dientes. Un poco tarde para ponerse tan arrogante, le replicó Arbuthnot, dejando de lado su tono amistoso. No se olvide que ha sido usted quien se ha acercado a mí, y usted pudo haber rechazado mi petición de ayuda. ¿Cómo cree que derrotamos al enemigo?, preguntó Arbuthnot. ¿Cree que todo se reduce a usar uniformes brillantes y marchar en fila? La verdadera guerra se libra detrás del campo de batalla, y si usted es demasiado cobarde... En un instante, George lo inmovilizó contra la pared. No cometa el error de creer que puede convertirme en su chico de los recados. Apretó el hombro del hombre mayor y luego abruptamente lo soltó. Pensaba que deseaba ayudar a su patria, dijo Arbuthnot, tironeando del dobladillo de su chaqueta para alisarla. George estuvo a punto de morderse la lengua para no darle una respuesta intempestiva. Estuvo a punto de decir que había pasado 3 años deseando estar con sus hermanos y servir con su rifle y su espada, preparado para dar su vida por el bien de Inglaterra. Estuvo a punto de decir que eso lo había hecho sentirse inútil, avergonzado, porque en cierto modo lo juzgaban más valioso que a sus hermanos en virtud de su nacimiento. Entonces pensó en Billy, en Craig y en Aubrey Hall, y en todas las personas que dependían de ellos. Pensó en la cosecha, en el pueblo y en su hermana, quien pronto traería al mundo al primer ser de una nueva generación, y recordó lo que había dicho Billy solo 2 noches atrás. Miró a los ojos a Arbuthnot y dijo: si mis hermanos van a arriesgar su vida por el rey y por la patria, entonces, con la ayuda de Dios, voy a asegurarme de que sea por un buen rey y por una buena patria. Y eso no incluye llevar mensajes cuyo significado desconozco a personas en quienes no confío. Arbuthnot lo observó con soberbia. ¿No confía en mí? Estoy furioso porque usted ha venido a mi casa sin previo aviso. Soy un amigo de tu padre, Lord Kennard. Mi presencia aquí no puede considerarse sospechosa, y no ha sido eso lo que he preguntado. ¿No confía en mí? Sabe, Lord Arbuthnot, no creo que eso sea de importancia. Y no lo era. George no tenía duda de que Arbuthnot había luchado y seguía luchando a su manera por su patria. Aunque George estaba furioso por haber sido sometido a un rito de iniciación en la versión del Ministerio de Guerra, sabía que si Arbuthnot le pedía que hiciera algo, sería algo legítimo. Pero también sabía, ahora, por fin lo sabía, que no era el hombre adecuado para ese tipo de trabajo. Habría sido un buen soldado, pero era mejor administrando la tierra, y con Billy a su lado sería excelente. Pronto se casaría, muy pronto, si de él dependía. No tenía derecho a actuar como una especie de espía, arriesgando la vida sin saber exactamente por qué. Serviré a mi manera, informó a Arbuthnot. Arbuthnot suspiró, frunciendo la boca con resignación. Muy bien, le agradezco su asistencia. Me doy cuenta de que he perturbado su noche. George creyó que, por fin, había logrado que lo entendiera, pero Arbuthnot agregó: solo tengo una petición más que hacerle, Lord Kennard. No, intentó decir George. Escúcheme. Arbuthnot lo interrumpió. Le juro que no se lo pediría si la situación no fuese tan crítica. Tengo un paquete que debe entregarse en una posada en Kent, en la costa. No es demasiado lejos de su casa, creo. Basta, comenzó a decir George. No, por favor, déjeme terminar. Si lo hace, le prometo que no volveré a molestarlo. Seré sincero, es algo peligroso. Hay hombres que saben que el paquete está en camino y querrán detenerlo, pero son documentos de vital importancia. Entonces, Arbuthnot dio la estocada final. Hasta podrían salvar a su hermano. Arbuthnot era eficiente. George debía reconocerlo. No creía ni por un segundo que ese paquete destinado a Kent tuviera algo que ver con Edward, y sin embargo estuvo a punto de aceptar en cuanto el general dejó de hablar. No soy la persona indicada, dijo con voz tranquila, y así debió concluir la conversación. Eso habría ocurrido, pero en ese momento se abrió la puerta y allí, de pie en la entrada, con ojos brillantes debido a la audacia, estaba Billy.
No había sido su intención escuchar detrás de la puerta. Se dirigía a tomarse su desayuno, con el pelo peinado con prisa debido a su ansiedad por volver a ver a George, cuando escuchó su voz en el salón. Suponía que él estaba con su madre. ¿Qué otra persona estaría en Manston House a estas horas de la mañana? Pero entonces oyó la voz de otro caballero, que decía algo sobre la noche anterior, la noche de la que George no había podido decirle nada. No debería haber escuchado, pero sinceramente, ¿quién se habría resistido a la tentación? Y luego, el hombre le había pedido a George que entregara un paquete, y había dicho que podía ayudar a Edward. No pudo contenerse. En lo único que pensó fue en que se trataba de Edward, su querido amigo de la infancia. Si estaba dispuesta a arrojarse de un árbol para salvar a un gato desagradecido, sin duda podía llevar un paquete a una posada en la costa. No podía ser tan difícil, y si era peligroso, si era algo que requería discreción, sin duda ella era un señuelo excelente. Nadie esperaría que una mujer hiciera la entrega. Billy no se lo pensó, no necesitaba pensar, solo entró corriendo a la habitación y afirmó: «Yo lo haré». George no se lo pensó, no necesitaba pensar. «Por supuesto que no lo harás». Billy se quedó inmóvil un momento. Era evidente que no esperaba ese tipo de reacción. Luego enderezó sus hombros y entró deprisa. «George, se trata de Edward. ¿Cómo no íbamos a hacer todo lo posible?» Él la agarró del brazo y la apartó a un lado. «No conoces toda la información». «No necesito toda la información». «Nunca la necesitas». Billy entrecerró los ojos peligrosamente. «Puedo hacerlo». «Cielo santo, ella sería su perdición». «Estoy seguro de que puedes, pero no lo harás». «Pero...» «Te lo prohíbo». Billy se apartó. «Me lo prohí...» En ese momento, Arbuthnot se acercó a ellos. «Creo que no nos presentaron correctamente anoche», dijo con una sonrisa paternal y amistosa. «Soy Lord Arbuthnot. Yo... fuera de mi casa», ordenó George. «¡George!», exclamó Billy, atónita ante su descortesía. Arbuthnot se volvió a George con amabilidad. «La dama parece ser muy hábil. Creo que podríamos... fuera de aquí». «¿George?». Ahora fue su madre la que apareció junto a la puerta. «¿A qué se deben esos gritos?». «Ah, lo siento, Lord Arbuthnot, no le había visto». «Lady Manston». El general la saludó con una reverencia. «Disculpe mi visita tan temprano. Tenía asuntos que tratar con su hijo». «Ya se retiraba», dijo George, apretando el brazo de Billy cuando ella comenzó a retorcerse. «Suéltame», le dijo entre dientes. «Yo podría ayudar». «O quizá no». «Basta», murmuró ella, apartándose con furia. «No puedes darme órdenes». «Te aseguro que sí puedo», replicó él, fulminándola con la mirada. ¿Iba a ser su marido, por el amor de Dios? ¿Acaso eso no era importante? «Pero yo quiero ayudar», dijo ella, bajando el tono de voz mientras daba la espalda al resto de la habitación. «Yo también quiero, pero este no es el modo». «Podría ser el único modo». Por un momento, él no pudo hacer otra cosa excepto cerrar los ojos. Así sería el resto de su vida si se casaba con Billy Bridgerton. Estaba destinado a vivir aterrorizado, preguntándose en qué peligro se metería todos los días. ¿Valía la pena? «George», murmuró ella, parecía inquieta. ¿Había visto algo en la expresión de él? ¿Una señal de duda? Él tocó su mejilla y la miró a los ojos. Allí vio su mundo entero. «Te amo». Alguien contuvo el aliento. Podría haber sido su madre. «No puedo vivir sin ti. En realidad, me niego a vivir sin ti. Así que no partirás en una misión desacertada rumbo a la costa para entregar un paquete potencialmente peligroso a personas que no conoces, porque si algo te sucediera...». Su voz se quebró, pero no le importó. «Si algo te sucediera, significaría mi muerte, y me gustaría pensar que me amas demasiado para permitir que eso suceda». Billy lo contempló maravillada. Sus labios entreabiertos temblaron mientras luchaba por contener las lágrimas. «¿Me amas?». Él estuvo a punto de poner los ojos en blanco. «Por supuesto que sí». «Nunca me lo habías dicho». «Seguramente sí que te lo dije en algún momento». «No me lo has dicho. Lo recordaría».
Yo también lo recordaría, dijo él con dulzura. si tú me lo hubieses dicho alguna vez. Te amo, se apresuró a decir. Te amo tanto. Yo... Alabado sea Dios, exclamó Lady Manston. George y Billy se dieron la vuelta. George no sabía si a Billy le ocurría lo mismo, pero él había olvidado que tenían público. ¿saben lo mucho que me he esforzado para lograr esto? Cielo santo, pensé que tendría que golpearlos con un bastón para hacerlos entrar en razón. ¿Habías planeado esto, madre? Preguntó George sin poder creerlo. Lady Manston se volvió hacia Billy. ¿Sibila? ¿De verdad? ¿Alguna vez te he llamado Sibila? George miró a Billy. Parecía que no podía dejar de pestañear. He esperado tanto tiempo para llamarte hija, repuso Lady Manston, acomodando un mechón de cabello detrás de la oreja de Billy. Billy frunció el ceño, moviendo la cabeza de un lado a otro para intentar entender la situación. Pero siempre he creído que el elegido sería Edward o Andrew. Lady Manston sacudió la cabeza con una sonrisa. Siempre ha sido George, querida, en mi cabeza al menos. Miró a su hijo con expresión mucho más intensa. Supongo que le habrás propuesto matrimonio. Creo que se lo he exigido, admitió él. Mejor aún. George se enderezó de pronto y miró alrededor de la habitación. ¿Dónde está Lord Arbuthnot? Se ha disculpado y marchado cuando comenzaron a declararse su amor, respondió su madre. Bien, pensó George, quizá el anciano era más discreto de lo que había creído. Pero, ¿para qué había venido? Preguntó Lady Manston. No tiene importancia, respondió George y luego miró a su prometida. No tiene importancia. Bien, repuso Lady Manston con una sonrisa radiante. No veo la hora de contárselo a todo el mundo. Los Billington darán un baile la semana próxima y... ¿Podemos simplemente volver a casa? Pero anoche te divertiste tanto, respondió Lady Manston. Miró a George y dijo: bailó todas las piezas. Todo el mundo estaba encantado con ella. Él sonrió con indulgencia. No me sorprende en lo más mínimo. Lady Manston volvió la espalda a Billy. Podemos anunciar su compromiso en el baile de los Billington. Será un éxito. Billy extendió su mano y apretó la mano de George. Ya lo es. ¿Estás segura? Preguntó él. Ella había tenido tanto miedo de debutar en Londres. No había cosa que a él le agradara más que volver a su casa en Kent, pero Billy merecía disfrutar su momento. Sí, fue maravilloso, y es bueno saber que, cuando deba asistir a estas funciones, podré hacerlo bien y pasar por un buen momento, pero no es lo que quiero. Preferiría estar en casa. ¿En pantalones? Bromeó él. Solo cuando salga al campo. Miró a Lady Manston. Una futura condesa debe comportarse con propiedad. Lady Manston se echó a reír ante el comentario. Serás una excelente condesa, aunque no ahora mismo, espero. Será dentro de muchos, muchos años, repuso Billy con ternura. Y a ti, hijo mío, dijo Lady Manston, contemplando a George con ojos húmedos. Te veo más feliz de lo que te he visto en mucho tiempo. Lo estoy, pero me gustaría... ¿Puedes pronunciar su nombre? Dijo su madre con dulzura. Lo sé. Se inclinó y besó a su madre en la mejilla. Edward deberá resignarse a perderse la boda, pues no esperaré a que vuelva a casa. No, por supuesto que no, dijo Lady Manston con un tono que hizo ruborizar intensamente a Billy. Pero lo encontraremos, dijo George. Aún sostenía la mano de Billy y la llevó a sus labios y besó su mano como un juramento. Lo prometo. Entonces, supongo que regresamos a Kent. Podríamos partir hoy mismo si eso es lo que desean. Ah, eso sería perfecto. ¿Crees que mi madre se sorprenderá? No, en absoluto. ¿Qué? Billy se quedó boquiabierta. Pero yo odiaba a George. No, no es cierto. Ella lo miró con intensidad. Me sacabas de quicio constantemente. Tú eras como una piedra en mi zapato. Bueno, pero tú... ¿Es una competición?
preguntó Lady Manston con incredulidad. George contempló a Billy y cuando ella sonrió, su alma se inundó de amor. No, dijo él suavemente y la tomó entre sus brazos. Somos un equipo. Billy levantó la mirada hacia él con tanto amor que él casi se queda sin aliento. Madre, dijo él sin quitarle los ojos de encima a su prometida. Quizá quieras retirarte de la habitación. ¿Cómo dices? Voy a besar a mi prometida. Su madre lanzó un pequeño grito. No puedes hacer eso. Estoy seguro de que sí puedo. George, aún no están casados. Él contempló los labios de Billy con la mirada intensa de un experto. Razón de más para apurar las cosas. Billy, dijo la madre con firmeza, trasladando su atención a quien ella consideraba el eslabón más débil. Vámonos. Pero Billy se limitó a sacudir la cabeza. Lo siento, pero, tal como él dice, somos un equipo. Entonces, como ella era Billy Bridgerton y nunca le había molestado asumir el control, hundió sus dedos en el cabello de George y atrajo su boca hacia la de ella, y como él era George Rockesby e iba a amarla por el resto de sus días, él le devolvió el beso.